Hemos visto ya el conflicto entre Javier y Héctor, conflicto originado principalmente de la discrepancia entre las expectativas de los estudiantes y el enfoque pedagógico del docente Héctor. Teniendo en cuenta entonces esta diferencia entre ambos actores, como mediadora, mencionaré a continuación unos pasos o alternativas que deben ser tenidos en cuenta para resolver el conflicto entre Javier y el docente Héctor. Dichos pasos son propuestos por autores como Fisher, Martin y Rincón. Como primera alternativa tenemos lo que es la escucha activa. Esto consiste en fomentar un espacio donde Javier y el docente Héctor puedan expresar sus opiniones de manera directa y respetuosa. Por otro lado, está la autorregulación. Este mecanismo de resolución de conflicto implicaría que tanto Javier y Héctor puedan resolver el conflicto por sí mismos mediante actitudes positivas. Ahora, ¿por qué considero estas dos herramientas importantes para resolver este conflicto? Pues porque estas herramientas fomentan la empatía, construyen la confianza, evitan males entendidos, generan soluciones creativas y además fortalecen las relaciones. Pero ¿cómo aplicaríamos estas herramientas a este caso de estudio? Primero, con la escucha activa, ambos actores deben prestarse atención a lo que están diciendo. Héctor debe prestarle atención a lo que dice Javier y Javier debe prestarle atención a lo que dice Héctor. Ambos, sin interrumpirse, deben hacerse preguntas abiertas para aclarar de pronto las dudas y profundizar en la comprensión. Asimismo, pueden parafrasear lo escuchado para asegurarse de haber entendido correctamente lo que ambos están diciendo. Y los dos deben mostrar empatía y validar los sentimientos de la otra persona. Ahora, con el diálogo, deben crear un ambiente seguro y respetuoso para la comunicación. También deben expresar las propias opiniones y sentimientos de manera clara y asertiva. De pronto también escuchar las opiniones de los demás con mente abierta y buscar puntos en común en áreas que estén de acuerdo. Por último, también se deben generar opiniones y soluciones alternativas. En este escenario actuaré como Javier. Esto es un conflicto interpersonal entre mi persona Javier y el docente Héctor. ¿Cuáles son los puntos de interés individuales de los actores involucrados en este conflicto? Aprendizaje efectivo y autonomía y libertad. Aprendizaje efectivo porque siento que el profesor no está brindando una educación de calidad o que no se adapta por lo menos a mis necesidades, brindando una educación muy pedagógica, ya que no es dinámico y no estoy acostumbrada a este tipo de educación. Por lo tanto, siento que está involucrado el aprendizaje efectivo. La autonomía y libertad, siento que está involucrado ya que desde mi punto de vista, siento que el docente es muy restrictivo y no me permite tomar decisiones sobre mi proceso de aprendizaje. Es por tal razón que vienen los inconvenientes. ¿Cuáles son los puntos específicos de desacuerdo entre las partes del conflicto? Bueno, hablaré de los puntos específicos de desacuerdo entre mi persona Javier. Entre las partes del conflicto por mi persona es el aprendizaje brindado por el docente Héctor. Muchas veces le comenté mi inconformidad con respecto al sistema de enseñanza y él hizo caso omiso a mi comentario. No tomó en cuenta mi punto de vista y eso me molestó mucho. Por tal razón decidí hablar con los compañeros y ponerlos que estuvieran como en contra del docente para que al momento de realizar la evaluación docente pues lo calificaran mal. Porque yo sé que al momento de calificarlo mal a él la universidad le va a llamar la atención y se van a dar cuenta de la problemática que está pasando con este docente. Es por tal razón que yo decidí hacer esto y por tal razón es que se está presentando estos inconvenientes con el docente Héctor. En el caso seleccionado, que es el ámbito organizacional, actuaré como el profesor Héctor. Me presento, soy Héctor, un docente con un doctorado en psicología y una sólida experiencia laboral. Voy buscando una mejor calidad de formación para cada uno de mis estudiantes. Como docente de aula, siempre he aplicado metodologías pedagógicas y actualizadas para involucrar y motivar y comprender a cada uno de mis estudiantes. Además, establezco un nivel de aprendizaje y exigencia que genere resultados eficientes al finalizar cada uno de mis cursos dados. Como bien se sabe, dentro de cualquiera aulas de estudio, hay estudiantes que siempre reciben metodologías de maneras adecuadas, pero en este caso, Javier, un estudiante de 20 años,
Me hace saber que mi proceso metodológico no es el esperado y no enriquece cada uno de sus aprendizajes que quiero obtener al final. Él refiere hacia mí que hay docentes más relajados que yo, por mi manera de exigencia. Siempre me ha gustado exigir, siempre me ha gustado que mis estudiantes den lo mejor y que se capaciten con un mejor aprendizaje. El tipo de conflicto que he relacionado en este caso es el conflicto de relaciones, porque hay una gran relación entre el estudiante y el docente, que esto no permite tener una mediación en el proceso de aprendizaje según mi metodología de estudio y aprendizaje hacia los demás estudiantes. Dentro de los puntos de interés individuales del docente, es reconocer las situaciones o conflictos por las cuales estoy atravesando con el estudiante. Es conocer cada una de las partes implicadas con el fin de conocerlo y saber cómo es su gran proceso de aprendizaje o en el cual se está adaptando. Conocer también por qué se genera esta disputa entre mi estudiante contra mí. También voy buscando alternativas de solución, propongo soluciones, lo escucho para saber cómo debería ser mi metodología hacia él, con el fin de llegar a tener una buena solución a este conflicto entre el aula de clases. Bueno, los puntos de desacuerdo específico entre cada una de las partes del caso de estudio. Las mías como docente es entender el conflicto y definir la posición e interés de cada uno. La comunicación con la posición, escuchando y reconociendo qué es más importante para ellos. Buscar interés de solución o con el fin de mejorar mi metodología para así que el estudiante Javier tenga un gran proceso de aprendizaje. También debo aprender a identificar las mejores ideas, dejar de ser de pronto un poco rígido entre el proceso de enseñanza que llevo hacia mis estudiantes para así lograr tener éxito en cada una de las aulas de estudio. Para toda clase de conflictos siempre hay una respectiva solución, siempre y cuando ambas partes tengan interés propio de cada uno con el fin de llegar a obtener soluciones efectivas. Por eso siempre es esencial la comunicación efectiva, conocer los puntos de vista de cada uno y así mismo ir interactuando para buscarle solución al respectivo problema. Al finalizar este caso de estudio se da a conocer que mi papel como docente fue calificado de una manera negativa. Con este fin me asombro de esta calificación y aún así se genera un conflicto entre cada uno de los estudiantes. Se logra evidenciar y también se tendrá en cuenta o se dará a conocer que no se genera ningún tipo de violencia, pero así sí se genera un tipo de conflicto que al final siempre tendrá una breve solución.